Gracias. Hola, muy buenos días para todos. Como les explicaban recién, yo soy del Centro de Investigaciones Económicas. Estamos acá con los compañeros que realizamos el trabajo. El objetivo de este trabajo es estimar el empleo en el sector de sangre pura de carrera en Uruguay. La presentación se va a dividir en estas etapas. Primero vamos a hacer una breve introducción del trabajo, luego el diagrama de actividades que están vinculadas a la sangre pura de carrera, luego la estimación del empleo en la etapa de cría, luego etapa de comercialización, competencia y por último, ¿está mal? Y por último, el empleo indirecto, informalidad y un resumen del empleo en toda la actividad. Comenzamos por una breve introducción. El trabajo consta de 2 etapas. Primero hicimos una etapa cualitativa, donde realizamos diferentes entrevistas y lo que se intenta es describir los actores y las actividades asociadas a la actividad hípica en general, ¿sí? Luego la etapa cuantitativa, donde lo que hicimos fue estimar concretamente el empleo en el sector. Para realizar estas 2 etapas, se hicieron diferentes visitas y entrevistas a actores claves del sector, como Studbook, Asociación de Entrenadores y Jockeys, Asociación de Propietarios de Sangre Pura de Carrera, algunos ARAS, Dirección General de Casinos, HRU y otros como diferentes profesionales asociados a la actividad. También hicimos un relevamiento bibliográfico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, concretamente, lo que encontramos, el antecedente que encontramos es un informe de Uruguay 21 sobre la actividad hípica, un trabajo monográfico, una tesis de la facultad sobre la actividad hípica y diversa normativa del sector. A nivel internacional encontramos estudios para España y para Argentina, como otros internacionales. Bueno, concretamente, lo primero que hicimos fue armar un breve diagrama, ¿sí?, de la actividad vinculada a la sangre pura de carrera, para después poder estimar, digamos, el empleo en cada uno de estos actores que nosotros podemos ver en el diagrama. Entonces, en primer lugar, definimos 2 actividades importantes vinculadas a la actividad hípica nacional, que son la cría y reproducción y la competencia, ¿sí? En base a estas 2 grandes actividades, definimos diversas instituciones, organizaciones que trabajan para llevar a cabo esas 2 actividades. En el caso de cría y reproducción, la organización asociada serían los ARAS. En el caso de competencia, Studbook, hipódromos y medios de comunicación, ¿sí? Son como los principales actores asociados a esas 2 actividades, aunque obviamente también sabemos que hay más. Importante es aclarar que en la etapa hay otro tipo de actividad, que es la comercialización, que es una etapa que nosotros definimos como etapa intermedia entre la cría y reproducción y la competencia. Por otro lado, tenemos diversos proveedores, servicios de transporte y servicios financieros que se asocian a todas las actividades, a cría y reproducción, comercialización y competencia, ¿sí? Entonces, 2 grandes actividades con diversos actores que influyen directamente en las actividades o indirectamente. Entonces, para analizar el empleo, lo primero que hacemos es ver el empleo en la etapa de cría, ¿sí? Como dijimos, distinguimos cría y reproducción, comercialización y competencia. Primero, vamos a mostrar la estimación del empleo en la etapa de cría. La metodología que realizamos se basó primero en registros de Studbook, ¿sí? Tenemos los caballos en etapa de cría,
nacidos en 2013, los caballos en etapa de cría nacidos en 2014 y los caballos para reproducción, que serían los padrillos más yeguas madres de 2013. ¿Sí? La suma de estos tres tipos de caballos nos daría el stock de caballos en aras. Entonces, la información de la cual nosotros partimos es los caballos en etapa de cría por tamaño de establecimientos, ¿sí? Que fue información que nos dio Studbook, y después distribuimos los caballos en etapa de cría de 2014, nacidos en 2014, y los caballos para reproducción, padrillos y yeguas madre, los distribuimos entre los diferentes tamaños de establecimiento según el dato otorgado por Studbook para el año de 2013, para los nacidos en 2013. O sea, supusimos que se distribuían de igual manera. Entonces tenemos el stock de caballos en aras para diferentes tipos de aras según el tamaño del establecimiento. En segundo lugar, hicimos entrevistas a propietarios y criadores para saber justamente el empleo, o sea, la función de producción del empleo de la sangre pura de carrera en los aras. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos de esas entrevistas? El empleo directamente asignado a la reproducción cría y recría, ¿sí? Como peones, capataces, serenos y veterinarios. Otros empleos que se requieren para el funcionamiento del establecimiento, como administración y mantenimiento. Y también los gastos en proveedores, ¿sí? Alimentación, cama y herradores, por ejemplo. Entonces, en base a dos entrevistas, hicimos una entrevista a un aras grande y otra entrevista a un aras pequeño, obtuvimos la información de empleo directamente asignado, otros empleos requeridos y de gasto en proveedores. Lo que nosotros hacemos para pasar de la estimación del gasto en proveedores a el empleo asociado a esos proveedores es utilizar una relación entre remuneración y el valor bruto de producción que surge de datos oficiales del INE, ¿sí? Que es el 30%, o sea, oficialmente para toda la economía el 30% del valor de producido es de salarios, corresponde a remuneraciones. Entonces utilizamos esa relación y dijimos, bueno, entonces del gasto de proveedores, el 30% de ese gasto de proveedores sería gasto en remuneraciones, ¿sí? Asociado a ese gasto de proveedores. Para saber el empleo, lo que hicimos fue dividirlo entre el salario de la economía, el salario promedio entre dependientes e independientes. También un dato oficial que surge de la encuesta continua de hogares, publicada por el INE. Entonces, a partir del gasto de proveedores y con datos oficiales, llegamos al empleo, ¿sí? A la estimación del empleo a partir de esos proveedores. Luego de que tenemos el empleo directamente asignado, otros empleos requeridos y el empleo de proveedores, digamos, lo que hacemos es, eso lo tenemos para dos aras en particular, para el aras chico que se entrevistó y para el aras grande. Lo que hacemos es generalizar esa información, o sea, extrapolar esa información que obtuvimos en las entrevistas a todos los caballos, sangre pura de carrera, por tamaño de aras, ¿sí? Nosotros llegamos a determinada cantidad de empleo requerido y dijimos, bueno, para los aras pequeños el empleo es determinado y lo extrapolamos a todos los caballos distribuidos según cómo están en el cuadro que ven ahí. Esto nos da como resultado que en la etapa de reproducción cría y recría se estiman 1.441 empleos directos y 467 empleos por proveedores. Y luego se hizo una estimación de empleo en el transporte, ¿sí? que surgió en base a información también de estas entrevistas y en base a tener en cuenta la cantidad de caballos por departamento y las distancias que hay entre el interior, o sea, cada departamento y Montevideo, que eso dio lugar a 32 empleos. Estos empleos de los cuales estamos hablando son empleos en etapa de cría y se consideran de tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Son aproximadamente 40 horas semanales, ¿sí? Luego de la etapa de cría, estimamos el empleo en la etapa de comercialización.
Bueno, en etapa de comercialización, en realidad la vía habitual de comercialización de la sangre pura de carrera es en los remates. Entonces, la estimación del empleo surge de la información que obtuvimos en base a entrevistas también, que nos informaron que eran 34 remates al año en promedio, y nos dieron información sobre los diferentes actores en cada remate, el personal en cada remate, rematador, personal de apoyo en pista, administrativos, peones y otros servicios. Entonces, en base a la información del personal que se requiere en cada uno de los remates y la cantidad de remates que hay en el año, estimamos un total del empleo de 12 personas y 6 de tiempo completo, debido a que no todo el personal que trabaja en cada remate es un trabajador de todo el año en esa actividad, ¿sí? Algunos sí y otros no. Luego lo que hicimos fue estimar el empleo en la etapa de competencia. Bueno, en este caso, primero estimamos los funcionarios directos de los hipódromos en base a datos administrativos, ¿sí?, otorgados por HRU, y una estructura de costos, y suponiendo determinada estructura de costos para los restantes hipódromos del interior, ¿sí?, que no son del CINT. Luego, también estimamos los servicios contratados a terceros en los hipódromos. También la base fundamental de información es de HRU, y después estimamos para el resto de los hipódromos del interior en base a la estructura de costos de los hipódromos de Melo, Paysandú y Colonia. Por último, estimamos los proveedores y actividades conexas de los hipódromos. Y bueno, acá la forma de estimarlo es igual que como les señalaba yo en Aras, que obtuvimos el monto total de compras de proveedores, y con esa información, la relación entre el valor bruto de producción y remuneraciones y el salario promedio mensual, se obtuvieron 593 personas empleadas en proveedores y actividades conexas a hipódromos. Luego obtuvimos información de peones del departamento de carreras de los hipódromos operados para HRU, y para el resto de los hipódromos del interior se supone una relación de cantidad de caballos peón igual a los demás hipódromos, que esa relación estaba en 6 caballos por peón. En cuidadores también la base es información del departamento de carreras. Para los hipódromos operados por HRU, y para el resto del interior se supone la misma relación de caballos cuidador. En el caso de jockeys, también la información base es del departamento de carreras, y se estiman 10 jockeys por hipódromo en el caso del interior no CINT, y obtenemos 241 empleados jockeys. Bueno, es importante aclarar que los sangre pura de carrera en etapa de competencia que nosotros estamos considerando son 3.464, de los cuales 3.014 corresponden a los hipódromos gestionados por HRU y 450 al resto de los hipódromos del interior, ¿sí? Estos son en etapa de competencia. Bueno, luego, como otros actores relacionados a la etapa de competencia, tenemos los variadores y domadores, que acá la información surge más que nada de entrevistas a diferentes personas asociadas a HRU. Definimos 30 domadores en Montevideo y Las Piedras y 66 en hipódromos del interior, y 25 variadores independientes en el Hipódromo Nacional de Maroñas y Las Piedras. Por otro lado, tenemos los veterinarios, que también la información base surge del departamento de carreras para los hipódromos operados por HRU, y una estimación recomendada, también por gente de HRU, de un veterinario por hipódromo en el caso del interior no CINT. En el caso de herradores, en base a información sobre el tiempo que lleva cada herrado y la cantidad de herrados que se hacen en el año por caballo, se estimó 44.
Por otro lado, tenemos las actividades de talabartería, que se estima en base de proveedores del sector. En Montevideo hay 6 talabarterías instaladas con 5 empleados promedio cada una. Además de estos empleados, trabajarían como independientes 15 talabarteros y 1 por cada hipódromo del interior, ¿sí? Eso nos da un resultado de 56 empleados. En el caso de proveedores de STUD, lo que se consultó a propietarios y entrenadores, ¿sí?, radicados en el Hipódromo Nacional de Maroñas, sobre los principales gastos asociados al cuidado y entrenamiento de los sangre pura de carrera. ¿Cómo se estima? O sea, a partir de esos gastos se vuelve a estimar el empleo de la misma manera que describí en 2 ocasiones anteriores, con la relación entre remuneraciones y valor bruto de producción y salario promedio, ¿sí? O sea, toda la información de proveedores que tenemos, nosotros la pasamos, o sea, la obtenemos en gastos, digamos, en pesos, y la traducimos a empleo teniendo en cuenta datos oficiales de remuneraciones y de salario. Por último, en la etapa de competencia tenemos las agencias de juego, que también son datos proporcionados por HRU para el interior y para Montevideo, que da lugar a 175 empleados, y medios de comunicación, también según registros de HRU, de medios acreditados, que da lugar a 57 empleados en este rubro. Por último, lo que les voy a mostrar es la estimación del empleo indirecto, ¿sí?, y la informalidad. O sea, nosotros denominamos empleo directo el empleo estimado para la etapa de cría, comercialización y competencia, y luego de eso lo que hacemos es estimar el empleo indirecto y corregimos el empleo por un factor de informalidad. Para estimar el empleo indirecto, nosotros utilizamos como base la matriz insumo-producto del año 2005, que lo que muestra son los diferentes requerimientos de otros sectores, ¿sí?, para obtener el valor bruto de producción, ¿sí? Entonces, a partir de esa matriz se calcula la matriz de coeficientes técnicos, que sería el consumo de cada sector sobre el valor bruto de producción. Entonces, a partir de estos datos, lo que nosotros utilizamos para estimar el empleo indirecto es la matriz de requerimientos totales de la economía, que lo que hace es medir el efecto del multiplicador total del empleo directo e indirecto de un incremento en la demanda. Por otro lado, después de que tenemos los coeficientes de requerimiento técnico, tenemos la estimación del empleo directo, ¿sí? A partir de esa estimación de empleo directo y de los requerimientos, lo que hacemos es multiplicar los coeficientes por la matriz de requerimientos totales. El resultado nos da un vector de requisitos directos e indirectos de empleo por unidad producida final, o sea, por valor bruto de producción. Luego de tener esa información, o sea, los requisitos directos e indirectos del empleo, lo que se estima es el empleo indirecto. Se estima por cada empleo directo que genera el sector, cuánto es el empleo indirecto que se genera, ¿sí? Sé que esto de repente es como más... Dentro de economía podemos estar más acostumbrados a hablar de estas bases de datos y eso, pero quizás para ustedes es como más desconocido. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es, a partir de datos oficiales, ¿sí?, de la estructura productiva de la economía para diferentes sectores, lo que hacemos es llegar a el empleo, o sea, directo que precisa cada sector y cuánto empleo indirecto se genera a partir de una unidad de empleo directo, ¿sí? En definitiva es eso. Entonces, al estimar esto, se toman solo los sectores para los cuales hay compras directas en la actividad de sangre pura de carrera, ¿sí?, que esto obtuvimos información de lo que les comentaba antes, de ARAS, de Studbook y de hipódromos. Entonces,
El promedio de esos multiplicadores para esos sectores, proveedores de esta actividad, es 1,1. ¿Qué quiere decir eso? Que cada empleo directo, o sea, un empleado directo genera 1,1 empleo indirecto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que estos resultados son sensibles al nivel de agregación con que se trabaje y al hecho de incluir insumos importados o no en la matriz que usamos como base para la estimación. En este caso, nosotros no incluimos insumos importados en la estimación. Bueno, por último, la informalidad, ¿sí? Nosotros corregimos en realidad datos de estimación de empleo por informalidad. A ver, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2012 el empleo informal en Uruguay alcanzaba el 25,6% del empleo formal. Entonces nosotros asumimos ese número de informalidad para el sector. Del 100%, o sea, tenemos un 25,6% que es de empleo informal, ¿sí? Entonces, se adiciona un 25,6% de empleados a la suma de empleo de las etapas de cría, comercialización y competencia, excluyendo el empleo directo y tercerizado de HRU en hipódromos y salas de juego. ¿Por qué excluimos esto? Porque consideramos que ahí ya tenemos, o sea, ese dato de empleo ya estaría bien y no habría que corregirlo por el coeficiente de informalidad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, al total de empleo que nosotros tenemos en las diferentes etapas estimadas, al empleo directo, le restamos el empleo directo y tercerizado de HRU en hipódromos y salas de juego. Y aplicamos el 25,6% al restante empleo. Entonces, en resumen, en la etapa de reproducción y cría tenemos cantidad de personas, 1.945 empleados. En comercialización, 12 empleados, mirando la primera columna. En competencia tenemos 3.876 empleados, que da lugar a un empleo directo del sector total de 5.833 empleados. Luego que se estima el empleo indirecto, ¿sí? Suponiendo eso de que un empleo directo genera 1,1 de empleo indirecto. Luego que se estima el directo, estimamos el indirecto, que da lugar a 4.700 empleados y el ajuste de informalidad da lugar a 1.000 empleados. Entonces, en total tenemos un empleo total ajustado por trabajo indirecto e informalidad de 11.600 personas, la cual se traducen en personas relacionadas al empleo en el sector de 44.000, ¿sí? Utilizando un supuesto de personas por cantidad, o sea, cantidad de personas por hogar de 3,8, ¿sí? Luego tenemos el empleo de tiempo completo. Bueno, el empleo de tiempo completo nosotros, en base a la información que nos otorgaron y haciendo algunos supuestos, en realidad lo que decimos es, si bien tenemos determinada cantidad de personas asociadas a la actividad, bueno, ¿cuántas? O sea, ¿cómo es ese número si pensamos en un empleo de 40 horas semanales? Entonces, ahí el empleo directo total nos da 5.000 personas, 5.092, un empleo total ajustado de 10.059 y personas relacionadas al empleo 38.223. Bueno. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta pueden hacerla.